Paco, adelante. Vale, muchas gracias, Paula. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a un nuevo webinar. Hace unos días, intentando preparar este webinar, me planteaba ver qué tema podíamos intentar abarcar. Y uno de los temas que más recurrentemente nos preguntan en las consultas o de los que tenemos nosotros más problemas es pues nuestros problemas con el insomnio. Am, la sensación que le queda a mucha gente, a muchas personas, que no van a poder dormir si no es con algún medicamento. Hoy vamos a repasar un poquito cómo deberíamos abordar este problema, el problema del insomnio, cómo lo abordamos realmente, porque veréis que hay una diferencia enorme entre cómo deberíamos abordarlo y cómo lo abordamos realmente. Y bueno, daremos algunas pautas un poco para ayudar a nuestros potenciales clientes a utilizar algunos de los productos de LR que están plenamente indicados en esta patología, en esta dolencia que afecta a tantísima gente, porque quien no ha dormido mal en alguna ocasión y tirar, como veremos, de medicamentos, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros en ese caso, pues seguramente no es lo más indicado. Entonces lo hemos planteado un poco, esto es como debería ser el tratamiento cuando alguien padece un insomnio, lo que deberíamos plantear cualquier persona, lo que deberíamos plantearnos y lo que deberíamos plantear los profesionales de la salud a la hora de aconsejar a esa persona. Lo primero que deberíamos plantearles son cambios en los estilos de vida, es decir, que se vaya a dormir a una hora regular, que no se vaya a dormir demasiado alterado, que no se acueste con demasiada luz, que no esté mirando la televisión, por ejemplo, justo antes de ir a dormir, porque, como sabéis, el impulso, los destellos lumínicos inhiben la melatonina, que sería la hormona o el neurotransmisor implicado que nos permite dormir, que es el más implicado en que podamos dormir tranquilamente. Pues como os digo, lo primero sería pues esto, adaptar un poco nuestra vida o hacer determinados cambios en el estilo de vida, no tomar excitantes, por ejemplo, no tomar el café. Yo siempre digo que a partir de las 5 o las 6 de la tarde, si me tomo un café, a mí me cuesta dormir una barbaridad. Hay personas, en mi caso podría servir de ejemplo, ¿no? Que somos especialmente sensibles a la cafeína o incluso a la Coca-Cola normal, a la Coca-Cola con cafeína, cualquier estimulante, pues tomarlo puede hacer que durmamos peor. Entonces, lo primero que deberíamos plantearnos como potenciales pacientes y nosotros como profesionales de la salud serían los cambios en los estilos de vida. Se puede utilizar después alguna droga vegetal, se puede empezar con infusiones, dosis muy bajita, de valeriana, tila, melisa, espino blanco, por ejemplo, pueden ir bien. Podríamos irnos ya a los complementos alimenticios, entendiendo como tal los melatonina, derivados de melatonina o incluso mezclas de melatonina con alguna droga vegetal, en comprimidos, por ejemplo, o en sobres. Y deberíamos acabar con los medicamentos. O sea, los medicamentos deberían ser el tratamiento que utilizamos cuando todo lo demás que hemos planteado no funciona. Pero en realidad, eh, la realidad es esta. Cuando no podemos dormir, nos metemos el tranquilizante, no tenemos paciencia, necesitamos dormir aquella noche, no tenemos la paciencia para ir educando nuestro cuerpo durante una semana, 10 días o así, de manera que podamos dormir bien. Eh, si no nos atrevemos con los medicamentos o si los medicamentos no funcionan, a veces asociamos alguna droga vegetal, los complementos alimenticios los utilizamos cada vez menos y los cambios en el estilo de vida, pues eh, tonto el último. Es decir, nadie se plantea a día de hoy cambiar el estilo de vida para dormir, cuando debería ser, como hemos comentado antes, el primer paso. El resultado, evidentemente, es una sociedad hipermedicalizada, es decir, somos el país, ayer o antes de ayer leía en el periódico que somos el país europeo que más utiliza, que sobreutiliza y que abusa de los tranquilizantes y generan, como sabéis, una alta dependencia, generan, si intentas retirar el síndrome de abstinencia, el resultado son
que muchos de mis abuelitos están con su lorazepam, con su Orfidal, y no hay manera humana de retirarlo porque no hay la paciencia suficiente para estar 10-15 días para cambiar ese medicamento pues eso, por cambios en el estilo de vida o alguna droga vegetal que le pueda ir bien. Los tranquilizantes sintéticos no siempre son necesarios. Entendemos por tranquilizantes sintéticos los que os he comentado, ¿no? Orfidal, lorazepam, diazepam, lormetazepam, por ejemplo, no siempre son necesarios. Cuando los utilizamos fundamentalmente dos familias. Una serían las benzodiazepinas, que son lorazepam, diazepam, los que hemos comentado. Y si el insomnio es a más largo plazo, para evitar precisamente la dependencia de las benzodiazepinas, tiramos a algún antidepresivo. Los más utilizados seguramente como antidepresivos son la serotonina, no, perdón, la paroxetina, el citalopram, la sertralina, la fluoxetina, por ejemplo, son los más utilizados. Los tranquilizantes no están exentos, tranquilizantes benzodiazepínicos no están exentos de dependencia, que como bien sabéis, la dependencia es que cada vez la persona necesita mayor dosis para obtener el mismo efecto. La tolerancia, que sería, pues eso, que cada vez necesitamos más dosificación. La dependencia sería que llega un momento en que no puedes dormir si no te tomas el tranquilizante. Y el síndrome de abstinencia sería cuando tú retiras ese tranquilizante, pues todos los efectos secundarios que aparecen, que suelen ser exactamente lo opuesto a lo que produce el tranquilizante. Es decir, un síndrome de abstinencia tranquilizante lo que te va a producir es irritabilidad, insomnio, intranquilidad, palpitaciones, sensación, crisis de ansiedad, por ejemplo. Son muy peligrosos en gente mayor por una razón muy sencilla. Los tranquilizantes también los utilizamos como relajantes musculares, de manera que si alguien duerme gracias a un tranquilizante, a la que se levante de la cama va a tener los músculos más flácidos y por lo tanto va a tener la coordinación tocada también, de forma que a lo mejor va al lavabo a orinar, se puede caer al suelo porque los músculos no le respondan. De hecho, los tranquilizantes deberíamos tenerlos evitarlos al 100% en personas por encima de los 65 o 70 años, por ejemplo, que es cuando más efecto pueden producir. Su uso está muy extendido entre la población, de quién no ha utilizado, quién no ha ofrecido un tranquilizante a su vecina, a su hermano, a su madre, porque no puede dormir. Es decir, a lo mejor nosotros recetamos, no es extraño esto que os voy a explicar en forma de anécdota. Suena a broma, pero es una una situación relativamente frecuente en las consultas. Hay gente que tiene pautado un tranquilizante y se le acaba la caja antes de terminar el mes. Y cuando les preguntas, pues es porque le ha dejado una pastilla a su marido, le ha dejado una pastilla a su hijo, le ha dejado o a su vecina. Y eso evidentemente comporta un peligro tremendo. Cualquier tranquilizante, cualquier medicamento en realidad que tomemos motu propio nos puede generar una serie de problemas. Lo mejor siempre es consultar con alguien que los conozca, sepa cómo utilizarlos y cuál es la dosis adecuada. Y además los tranquilizantes, como sabéis, interaccionan con el alcohol y con otros sedantes. Como tranquilizantes, como relajantes que son, actúan sobre el sistema GABA del cerebro. Entonces, cualquier sustancia que actúe sobre ese mismo sistema, como es el alcohol u otros sedantes, como los antihistamínicos, por ejemplo, eh, eh, pueden interaccionar y pueden aumentar el efecto. En el caso de los antidepresivos, como comentábamos, muchas veces los damos para evitar la dependencia, la tolerancia, el síndrome de abstinencia que se producen con los tranquilizantes, pero son más seguros en ese sentido, pero tienen otros efectos secundarios que resultan bastante molestos. Por ejemplo, sequedad de la boca y de las mucosas, disminución del apetito sexual. Esto es muy frecuente, lo vemos muchísimo. No es raro, ni muchísimo menos, que una persona a la que le hemos pautado, por ejemplo, una paroxetina o un citalopram acabe viniendo 2-3 semanas después porque ha perdido completamente el apetito sexual. Estreñen, también por el efecto que tienen, pueden estreñir, y son tratamientos que solemos dar a más largo plazo porque, como sabéis, cuando inician, o sea, si los tranquilizantes tú te los tomas en media hora, 3/4 de hora, que es lo que tarda en absorberse, o una hora, empiezan a hacer efecto,
Los antidepresivos, para que lleguen a su efecto máximo, por así decirlo, han de pasar 2 o 3 semanas. Es decir, hemos de empezar a cambiar cosas a nivel de neurotransmisores cerebrales, de forma que los antidepresivos van a ser eficaces como tales en 2 o 3 semanas. Esto ha de advertírsele a la persona. Aquella persona a la que le das un antidepresivo, hace decirle que no va a notar nada, solo va a notar efectos secundarios las 2 o 3 primeras semanas, sobre todo las 2 primeras semanas. Por lo tanto, son buena opción, mejor los antidepresivos que los tranquilizantes, pero hemos de esperar más tiempo y en cualquier caso siempre será mejor si conseguimos dormir simplemente cambiando los hábitos de vida, los estilos de vida que comentábamos antes. Si tomas tranquilizantes, estos son estudios publicados, los 2 o 3 diapositivas que vamos a ver ahora son estudios publicados. Si tomas tranquilizantes te duermes solo 15 minutos antes de lo que lo harías si no los tomases. Y apenas proporcionan de media, evidentemente, de media unos 35 minutos extras de sueño. Por lo tanto, empieza a no ser un negocio tan claro, tan evidente. O sea, empiezan a no ser tan claros los beneficios de tomar un tranquilizante. Casi un 50% de las personas que toman tranquilizantes lo hacen de forma errónea, bien porque los toman demasiado tiempo, bien porque los toman en el momento inadecuado. Evidentemente, si tú te quieres dormir de aquí a un cuarto de hora, no vas a llegar, vas a tomar el tranquilizante y no vas a llegar. Necesitas media hora, 3/4 de hora, 1 hora, que es lo que tarda el tranquilizante en llegar al estómago, a partir del ácido disgregarse, por así decirlo, pasar al intestino y allí ser absorbido. Una opción que evidentemente no nos puede venir bien y que nosotros utilizamos bastante en los centros de salud es utilizar la vía sublingual. Es decir, si tú tienes una crisis de ansiedad y te recetan un tranquilizante, mejor que tomarlo y digerirlo, siempre es mejor ponerlo debajo de la lengua, porque allí se pasa a través de las venas que tenemos debajo de la lengua y se absorbe mucho más rápido. Pero ya os digo, utilizarlo o tomarlo en el momento inadecuado, pues es una de las causas que provocan que no funcionen los tranquilizantes cuando los necesitamos. Y luego, como decíamos, hasta el 50% de las personas toman los tranquilizantes de manera equivocada y el problema sobre todo es cuando lo toman a la dosis incorrecta. No tanto cuando toman menos de la cuenta, no conseguirán el efecto, pero bueno, no acumularán efectos secundarios, como sí que resulta muchísimo más peligroso cuando la dosis que utilizas es mucho mayor de la necesaria. Bien porque no te hayas entendido con el sanitario que te los ha prescrito, bien porque tú por tu cuenta digas, pues si una pastilla no va bien, me tomo 2 y a ver qué pasa. Ahí es bastante frecuente, es una situación bastante frecuente y si se generan dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia a la dosis normal, a la dosis habitual, imaginaos si la dosis es mucho mayor, los efectos son muchísimo mayores, los efectos beneficiosos, en teoría, pero también los efectos secundarios. Hemos de tener cuidado con la automedicación, porque en la farmacia, por ejemplo, podemos acudir, pedir algo que nos sirva para dormir. Nos pueden dar algo que nos sirva para dormir, pero que no sea un tranquilizante benzodiazepínico. Eso sí que van todos con receta. Nos pueden dar un antihistamínico. Los antihistamínicos, como bien sabéis, sirven para el picor, para las alergias, pero uno de los efectos secundarios que tiene un antihistamínico es que da somnolencia. Entonces, siempre se puede utilizar el antihistamínico buscando el efecto secundario, es decir, consiguiendo dormir mejor gracias al efecto secundario que tiene ese antihistamínico. Y muchos de los productos que encontramos en la farmacia para dormir de venta libre son antihistamínicos. También hemos de ir con cuidado porque sobre todo en gente mayor también los vuelve más torpe, no tanto, como decíamos antes con los tranquilizantes, no tanto porque se quede relajada la musculatura, sino porque a la hora de coordinar movimientos, a la hora de coordinar pensamientos y demás, los antihistamínicos disminuyen nuestra capacidad. Nos quedamos un poco más obnubilados. Es decir, sería un error gravísimo ir a hacer un examen o ir a hacer algún test o ir a una entrevista tomando un antihistamínico, porque la capacidad de coordinación que tendríamos sería muchísimo menor.
Aquí os he puesto, en esta diapositiva y en la siguiente, os he puesto un poco los efectos secundarios de los tranquilizantes y de los antidepresivos. Vamos a comenzar con los tranquilizantes. A nivel del sistema nervioso central, tenéis que pensar que se han relacionado claramente los tranquilizantes benzodiazepínicos con un posterior riesgo de aparición de Alzheimer. El consumo prolongado de benzodiazepina, como veis aquí, durante más de 3 meses, y pensad que esto es súper frecuente, aumenta el riesgo de padecer Alzheimer demencia de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer entre un 20 y un 50%, sobre todo en personas mayores que ya tienen una reserva neuronal menor, que además es uno de los grupos de edad que más recurre a estos fármacos. A nivel de vía urinaria y de vía digestiva, por ejemplo, los tranquilizantes pueden producir estreñimiento y retención de orina. También se ha demostrado que tomar pastillas para dormir de forma regular multiplica hasta por 4 el riesgo de muerte prematura. Esta conclusión parte del estudio que veis aquí, un estudio con 10.500 personas habituadas a tomar somníferos. Se comparó con 23.500 personas que no los tomaban. Se consideraban que eran personas que tomaban somníferos o que tomaban tranquilizantes, aquellas personas que tomaban más de 132 pastillas al año, es decir, una de cada 2-3 días, cada 2 y algo días, 2,5 días más o menos, que tomasen algún tranquilizante. Además, estaban más expuestas a padecer linfoma, cáncer de pulmón, de próstata y de colon, no solo el riesgo de muerte prematura por sí, sino que además estaban más expuestos a padecer. Fue mucho más frecuente la aparición en estos casos de linfoma, cáncer de pulmón, próstata y de colon. A nivel de problemas de coordinación, pues lo que hemos comentado, fundamentalmente con los tranquilizantes, son relajantes musculares, por lo tanto, perdón, las personas que los toman van a tener menor coordinación a nivel muscular y si se levantan pues a orinar o a la cocina por la noche y las luces están apagadas, el riesgo de caídas y de contusiones es mucho mayor. Y en gente mayor que ya tienen los huesos mucho más frágiles, el riesgo de fractura aumenta de manera importante. Esto con respecto a los tranquilizantes. Con respecto a los antidepresivos, los efectos secundarios son un poco diferentes, pero también son bastante contundentes. Pensar, por ejemplo, que la confusión mental que genera un antidepresivo, pese a que suele ser pasajera, en forma de mareo, sobre todo con las primeras dosis, esas 2-3 primeras semanas, se puede producir la sensación de como si fueses como si estuvieses viajando, como si fueses en un barco, una sensación de mareo, como si vieses tu vida desde fuera. El peligro de adicción es más psicológico que físico, es decir, generan menos tolerancia, menos dependencia y menos síndrome de abstinencia. Lo que pasa es que quitar un antidepresivo, bien por las expectativas que la persona acaba poniendo en esa pastilla, a veces cuesta de retirar por esa razón, porque se sienten como si se tirasen al mar sin un flotador. Pero ya os digo, es una adicción mucho más psicológica que física, pero existe también esta adicción y lo cierto es que nos cuesta retirar los antidepresivos. A nivel de riñones y de vía urinaria puede haber retención urinaria. A nivel del sistema digestivo también queda detenida la función, o sea, aparece sobre todo boca seca, se produce menos secreción a nivel de la mucosa oral. Puede haber tendencia hacia el estreñimiento también, molestia digestiva por acumulación de gases, por lo mismo que comentábamos, un enlentecimiento de la función digestiva. Y a nivel del ámbito sexual, quizás el efecto secundario que más refieren las personas, que es una disminución importante de la libido, una disminución muy importante de la libido. Esto condiciona muchas veces este tratamiento, porque aunque hay personas que realmente lo necesitan, son muy reticentes a seguir con ese tratamiento porque las primeras semanas ya notan que le disminuye mucho la apetencia sexual. Lo que hemos comentado antes, cambiando los hábitos sería el primer paso que deberíamos seguir. De hecho, la Sociedad Española de Neurología recomienda a la hora de dormir mejor, dice que la mejor
la mejor receta, el mejor remedio es la psicoterapia, es decir, concienciarnos de qué es lo que no nos permite dormir y hacer cambios a nivel de nuestros pensamientos, fundamentalmente. Un estudio ha demostrado que el 27% de las personas mayores que tomaban somníferos los dejó y consiguió dormir al recibir información sobre cómo actúan estos medicamentos y su efecto. Es decir, uno de los principales problemas que tenemos a nivel de los centros de salud es que por la carencia de tiempo se acaban prescribiendo tranquilizantes y se le acaba explicando a la persona, pero a lo mejor la persona no acaba de entender lo que le has explicado y simplemente con la explicación, con la simple explicación, asegurándote que ha entendido uh, todo lo que le has dicho, cómo funciona, cómo actúa ese tranquilizante, muchas veces esa misma persona los desestima o los utiliza menos tiempo y se acaba generando menos dependencia y menos tolerancia. El protagonista, en cualquier caso, si nos planteamos cambios en los hábitos, aparte de la psicoterapia que comentábamos, sí que hay algún elemento, un aminoácido en concreto, que sería el que podemos intentar potenciar con la ingesta, bien a nivel de la alimentación o bien con algún complemento o suplemento alimenticio, que sería el triptófano. Como bien sabéis, el triptófano sería el aminoácido, es decir, aminoácido, recordar que es cada una de las partes que acaban formando las proteínas, pues el triptófano es el aminoácido precursor de dos neurotransmisores. Por un lado, la serotonina, que sería aquel neurotransmisor que está implicado en el estado anímico, y de la serotonina se acaba produciendo, a partir de la serotonina, se acaba produciendo la melatonina, que es un poco la hormona del sueño. Entonces, una ingesta adecuada de triptófano, un aporte adecuado de triptófano, hace que toda esa reacción de formación de triptófano hacia serotonina y de serotonina hacia melatonina quede potenciada. Es decir, el primer paso, después de los cambios de hábitos que hemos comentado, de la psicoterapia, por ejemplo, si queremos aportar algo que resulte inocuo en cuanto a efectos secundarios, pero que sea muy eficaz, quizás deberíamos tirar del triptófano. El triptófano lo podemos encontrar de origen animal, en estos alimentos que veis aquí, en queso, pollo, en claras de huevo, pescado, leche o pavo, y de origen vegetal en las semillas de girasol, en el cacahuete, en las semillas de calabaza, las semillas de ajonjolí o en los frijoles de la soja, en la judía de la soja. Pero también los podemos encontrar en el Night Masters, que sabéis que el Night Master contiene el triptófano, que es lo que buscamos realmente, pero además contiene magnesio, que como sabéis es un relajante muscular. ¿En cuántas ocasiones nos vamos a encontrar, por ejemplo, que llegamos a la cama y no nos dormimos porque estamos especialmente excitados, porque estamos contracturados, o hemos visto una película de terror, o nos han dado una noticia que nos ha importunado y estamos más contracturados y nos cuesta dormirnos por esa razón? El magnesio es un relajante muscular que nos va a ayudar en ese sentido. El triptófano, como hemos dicho, sería la base sobre la que se produce posteriormente tanto la serotonina como la melatonina. Y luego hay, el Night Master contiene el extracto de dos drogas vegetales, que son, por un lado, el azafrán y por otro, el lúpulo. El azafrán, fundamentalmente, su efecto más que sedante es un efecto eutimizante, es decir, es un efecto adaptógeno, es un efecto más antidepresivo, entre comillas, entiéndase que es entre comillas realmente, no es un antidepresivo con la potencia que tiene la paroxetina, la fluoxetina, el citalopram que comentábamos antes, pero sí que es un producto que puede ayudarnos a estar anímicamente más estables, mucho mejor. Y el lúpulo claramente es un sedante, su principal función es un sedante. Con Night Master, además, tenemos la suerte de que estamos tratando tres aspectos del sueño. Primero, nos quedamos dormidos antes porque actúa sobre la conciliación. Nuestro sueño dura más, es decir, descansamos más horas y además nuestro sueño es reparador. Es decir, cuando nos levantamos ya descansados, dormimos lo que hemos de dormir, no dormimos mal porque no dormimos más
porque no lo necesitamos, y cuando nos levantamos descansados. Por lo tanto, es un producto que yo lo situaría justo después del cambio de hábitos que hemos comentado, o conjunto al cambio de hábitos que hemos comentado, y si acaso, pues eso, a la psicoterapia que comentábamos antes, ¿no? Analizar por qué no dormimos y todo esto. Pero podría ser perfectamente un muy buen producto para iniciar y para tratar el insomnio y para evitar tener que llegar a benzodiazepinas, fundamentalmente, que es lo que nos preocupa más a los sanitarios de los centros de salud. Tenemos el Pro12 también. Pensad, creo que lo habíamos comentado en algún otro webinar, pero si no os lo digo ahora. La serotonina, que pensad que acabamos de ver que era el precursor de la melatonina, y la melatonina es la hormona del sueño. La serotonina, el mayor porcentaje de serotonina, más de 3/4 partes de la serotonina que se produce en el cuerpo, se produce en la microbiota, en la flora intestinal. Se produce en la flora intestinal si tenemos las bacterias adecuadas, es decir, si tenemos lactobacillus y bifidobacterias adecuados, son los adecuados. No estamos colonizados por bacterias patógenas, por así decirlo, que podrían producirnos enfermedades y que además no nos va a generar la cantidad de serotonina que realmente se produce cuando la flora bacteriana es la adecuada. Por lo tanto, con el Pro12 podemos restablecer una flora intestinal adecuada y conseguiremos, además de los múltiples aspectos que hemos ido analizando en otras charlas, como por ejemplo unas digestiones más adecuadas, una prevención de enfermedades neurodegenerativas como puede ser, por ejemplo, Alzheimer o Parkinson, entre otras, también vamos a producir serotonina de forma adecuada, de forma abundante. A partir de la serotonina se va a producir melatonina y vamos a poder dormir mejor. Por lo tanto, el anterior producto y el Pro12 serían quizás las primeras indicaciones o los primeros remedios que deberíamos aplicar si es que queremos tratar nuestro insomnio sin tener que recurrir a medicamentos. Vale, otro problema que puede aparecer es cuando es en aquellas situaciones, en aquellas mujeres en las que acaban de tener su última menstruación, están en el primer año después de la última menstruación y empiezan a aparecer los efectos del déficit de estrógenos. Es decir, parece lo que denominamos menopausia, y empiezan a aparecer los sofocos, las palpitaciones, el insomnio, la irritabilidad, el dormir mal por esa razón. En ese caso, como está claro que no podemos dar estrógenos porque aumentarían, lo comentábamos esto en anteriores webinars, porque aumentaría el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de útero, algún producto que podemos dar sería algún sustitutivo, entre comillas, de los estrógenos. Y ahí el que nos puede venir de perlas es el guamanfito, porque contiene isoflavonas, que serían derivados de pseudoestrogénicos, es decir, con efecto similar a los estrógenos, del trébol rojo en este caso. Es decir, ahí vamos a intentar reponer los niveles estrogénicos, no vamos a llegar a la potencia de si siguiésemos con un ovario productivo, pero sí que vamos a atenuar mucho pues, la irritabilidad, la sudoración intensa, el insomnio, las palpitaciones, por ejemplo, que aparecen en los primeros meses o incluso el primer año después de la última menstruación, en el periodo de menopausia. Además, recordad que el guamanfito contiene calcio y vitamina D, que son especialmente adecuados en ese momento, porque es justo cuando las mujeres dejan de producir estrógenos a nivel ovárico, dejan de tener ciclos ováricos, es justo cuando tenemos que reponer de manera más intensa la vitamina D y el calcio para evitar la osteoporosis y el riesgo aumentado de fracturas que comporta esta osteoporosis. Nuestro enemigo, cuando en la situación en la que el insomnio está producido por el estrés, es decir, llegamos a casa
traemos problemas del trabajo, bien relación con nuestros jefes, bien relación con compañeros, bien porque el trabajo nos haya generado algún tipo de estrés o llegamos a casa y se genera ese estrés. En estos casos, lo que vamos a notar fundamentalmente son sobre todo contracturas a nivel cervical, contracturas a nivel muscular que no nos van a permitir relajarnos y descansar. Pues aquí podemos tirar del magnesio que comentábamos antes que posee el Night Master, pero además nos puede venir bien, por ejemplo, la termoloción, el aloe vera termoloción, efecto calor, que sería, contiene varios aceites esenciales, fundamentalmente contiene tres aceites esenciales que nos pueden venir bien para lo que comentamos. Uno es el eucalipto, que además de para las vías respiratorias, como bien sabéis, puede venir muy bien, tiene cierto efecto circulatorio que hace que llegue más sangre a los músculos y por lo tanto se relajen. La gaulteria es el aceite esencial antiinflamatorio por excelencia, junto al eucalipto azul. Y la menta también es un relajante muscular. Pensar que la menta, por ejemplo, la menta de campo, la solemos utilizar, el aceite esencial lo solemos utilizar, por ejemplo, cuando hay migrañas o cuando hay cefaleas tensionales, cuando hay dolores de cabeza así por compresión, por contractura muscular, cuando tenemos cargar las cervicales, unas gotitas de menta de campo pueden venir muy bien para relajar. Pero en el aloe vera termoloción lo tenemos todo en un mismo producto. Hemos de aplicarlo sobre todo ante presencia de contracturas, como hemos comentado, y conseguiremos fundamentalmente un efecto calor que nos ayude a dormir mejor. Vale, supongamos que estamos especialmente, pues si tomamos tranquilizantes benzodiazepínicos, si tomamos algún tranquilizante de estos que hemos comentado, diazepam, lorazepam y demás, al día siguiente lo que vamos a tener es esa resaca, ¿no? Ese cansancio, laxitud muscular, ese me cuesta activarme y demás. Pero no es raro que o sea, hay determinadas personas que son especialmente sensibles a cualquier producto que produzca relajación muscular, bueno, a cualquier producto que produzca cualquier efecto. Es decir, hay gente que es especialmente sensible a cualquier producto que se tome, bien porque lo metaboliza de manera inadecuada, bien porque se acumula en su cuerpo, bien porque su cuerpo, por lo que sea, es más sensible por alguna razón. No sería exactamente una alergia, pero sí cierta hipersensibilidad al efecto de ese producto en concreto. Vale, pues imaginemos que con con los productos que hemos descrito ahora, con el Night Master, por ejemplo, al día siguiente lo que notamos es, pues eso, que estamos especialmente, que la musculatura está muy relajada y que nos cuesta activarnos. Ahí podemos tirar de alguno de los productos LR, por ejemplo, el Mind Master Fórmula Green o el Mind Master Fórmula Red. Nos van a venir bien fundamentalmente porque lo que va a hacer es reponer las vitaminas del grupo B que hemos ido consumiendo durante el sueño. Recordad una vez más que todas las vitaminas del grupo B están especialmente implicadas, especialmente actúan especialmente en la neurotransmisión, en la transmisión nerviosa. Por lo tanto, reponer vitaminas del grupo B lo que nos va a ayudar es a tener la mente más clara, a tener más agilidad, a tener más fuerza, a tener más energía. Luego, la fórmula Green, tanto la fórmula Green como la fórmula Red contienen también vitaminas antioxidantes, pero fundamentalmente yo la importancia que le daría es por la presencia de las vitaminas del grupo B, la tiamina, el ácido fólico, la vitamina B12, que entre otras muchas funciones, como bien sabéis, están están implicadas en la neurotransmisión nerviosa y por lo tanto activarnos mentalmente y activarnos a nivel muscular. La fórmula Green, además, tanto la fórmula Green como la fórmula Red, además contienen hierro y selenio. En estos casos, el hierro nos puede venir bien, sobre todo, como sabéis, en situaciones de carencia, en anemias por falta de hierro, y el selenio sería un cofactor fundamental en la antioxidación, como antioxidante. Después de toda la noche, todo el proceso oxidativo nocturno, el selenio, tanto la vitamina E como el selenio nos pueden venir bien
pues eso, para una mente clara. La fórmula red, como hemos comentado, la composición es similar, lo único que, como sabéis, la fórmula green tiene un sabor más amargo, más fresco, y la fórmula red tiene un sabor más a uvas rojas, pero el efecto fundamentalmente, la importancia en el tema que estamos comentando, que es el tema del insomnio, yo la importancia se la daría sobre todo por las vitaminas del grupo B, que son las que nos permitirán al día siguiente activarnos a nivel mental y a nivel físico. Y después tenemos el MindMaster Stream. El MindMaster Stream sería en aquellas personas que realmente se sienten agotadas al día siguiente. Es decir, podría venirnos perfectamente en la fase de pasar de un tranquilizante, o sea, en todas aquellas personas que toman tranquilizantes benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, por ejemplo, y que al día siguiente están apáticos, están cansados, les cuesta muchísimo mover la musculatura y demás, el MindMaster Stream podría ser un primer paso para recuperar esa agilidad, esa energía, y progresivamente se le podría plantear pues ir pasando al Night Master como alternativa a la benzodiazepina, al diazepam o al lorazepam. Sabéis que el Mind Master Stream contiene varios aminoácidos, como son la serina, glutamina, leucina, la valina y la isoleucina, que por definición, salvo la glutamina, por definición son más bien estimulantes, son aminoácidos esenciales en el sentido de que el cuerpo no los produce, varios de ellos, y excepto la glutamina, que sería más sedante, el resto son especialmente estimulantes. Es rico en cafeína también, esto acelera, por así decirlo, en taurina e inositol. Además, es muy rico en vitaminas antioxidantes, la C, la E, en vitaminas D también, y luego en las vitaminas del grupo B, que como hemos comentado, para el día siguiente activarnos mentalmente son muy adecuados. No tanto para activarnos, porque a la hora de activarnos, tanto los aminoácidos como la cafeína van a poder hacer esta función, van a excitarnos, a estimularnos, sino para que el organismo tenga las vitaminas necesarias para que se produzca esa activación mental. Es decir, para que nosotros al día siguiente estemos más frescos. Y además, el MindMaster Stream, como bien sabéis, lleva coenzima Q10, zinc y selenio, fundamentales a la hora de antioxidar el cuerpo. Es decir, con este producto tenemos la vitamina C, la vitamina E, el coenzima Q10, el zinc y el selenio, que como hemos dicho son potentes antioxidantes. Por lo tanto, es una buena opción y yo os lo plantearía sobre todo eso en personas que toman tranquilizantes y que al día siguiente les cuesta iniciar la jornada. Y un pacto que le podríamos plantear a estas personas, por ejemplo, sería intentar el cambio del tranquilizante hacia el Night Master, pasando por el Mind Master Stream, que, como sabéis, va a recuperar esa apatía, esa desgana, ese cansancio de haber tomado el tranquilizante, y progresivamente, con el paso de los días, podríamos pasar al Night Master. Y bueno, hasta aquí la teoría. No sé si queríais comentar alguna pregunta, si se os ocurre alguna alternativa a nivel de tratamiento, si pensáis que podemos aplicar los productos de alguna otra manera, no sé. Tenéis el chat abierto por si queréis eh, debatir alguna de las cuestiones. Estoy aquí a vuestra disposición. Vale, tengo un mensaje, Santana Danji, estoy pendiente, lo vi ayer. Lo que pasa es que el problema que me comentaba Santana Danji, el problema que me comentabas es una enfermedad, el problema del aceite de colza desnaturalizado. En realidad lo que se produjo son una serie de enfermedades muy parecidas a las enfermedades autoinmunes. Lo que hubo es una reacción de fibrosis. Produjo mucha mortalidad porque a nivel, muchos de los tejidos se fibrosaron, una fibrosis del pulmón, os aseguro, bueno, no lo he vivido en mí mismo, ¿no?
pero a las personas con fibrosis pulmonar les cuesta respirar una barbaridad, tienen una capacidad respiratoria muy, muy bajita. Y lo que se produjo sobre todo a nivel con esta entidad, con el aceite de colza desnaturalizado, fue fundamentalmente eso, una enfermedad generalizada fibrosante, luego parecido a la esclerodermia. En estos casos, una vez que se produce la fibrosis, una vez que se produce la cicatrización del tejido, tenemos muy poquito margen de maniobra, lo que podemos intentar es dar mucho antioxidante, dar vitamina C, por ejemplo, también como cofactor esencial a la hora de producir colágeno para que se reestructure lo máximo posible la estructura del cuerpo. Pero en estas enfermedades, todos los déficits que se han acabado produciendo tienen muy poquita respuesta por esta razón, porque lo que hay es una fibrosis y cuando un tejido se fibrosa ya pierde la capacidad funcional. O sea que es complicado aquí recomendar algo por esa razón. Una duda que tengo con personas que tienen cardiopatía, ¿se podrían tomar el Night Master personas que estén tomando cosas como el Sintrom? Sí, sí, no hay ningún problema porque no hay ningún problema. Estaba pensando en los componentes del Night Master y no hay ningún problema. Porque la mayoría son aminoácidos que en realidad ya entran dentro del organismo en forma de proteína animal, por ejemplo, y el triptófano no deja de ser un aminoácido en ese sentido, por lo tanto no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo que sí que os he comentado en alguna ocasión es que en el caso del síndrome no es tanto el problema que le pueda producir a la persona puntualmente. Es decir, nosotros podemos calcular el INR, que es el control que hacemos a nivel de síndrome en los ambulatorios, lo solemos calcular para una persona concreta en una situación concreta. Es decir, si ella toma el Night Master cada noche, no va a haber ningún problema porque le vamos a calcular lo que necesita de síndrome para aquella persona, teniendo en cuenta que ya está tomando el Night Master y que el Night Master no tiene ningún producto que contraindique la función del síndrome. Sí que puede modificar el INR, el control, pero ya os digo, es como la verdura verde. Habréis oído, habréis leído que en aquellas personas que tomen síndrome o que tome algún anticoagulante de algún tipo, tomar verdura verde, como son ricos en vitamina K, puede contraindicar, puede hacer que el síndrome se modifique, o sea, que los niveles de coagulación se modifiquen. Nosotros tenemos muchos pacientes que están tomando verdura verde, porque nos interesa que lo tomen, porque realmente la verdura es esencial a la hora del aporte de vitaminas, de minerales y porque la dieta mediterránea la verdura es uno de los pilares fundamentales. Y lo que hacemos es hacerle el control del síndrome teniendo en cuenta que ya está tomando verdura verde. Entonces, siempre que no haya un cambio drástico, es decir, que no tome un día sí, otro día no, 2 días sí, 3 días no, el Night Master no habrá ningún problema, porque cuando le calculemos el INR, el control del síndrome, nos va a salir el valor de síndrome que necesita y seguramente saldrá un poco modificado con respecto a si no tomas el Night Master, pero bueno, se la regula y ya está. Y ya os digo, no tiene ningún componente que contraindique o sea, que lo haga contraproducente a la hora de tomar síndrome porque no contrarresta, ninguno de los componentes contrarresta el efecto del síndrome. Y para una persona que padece hipersomnia, podría recomendarle MindMaster Stream. ¿Qué cantidad sería recomendable? Pero el MindMaster, pensad que es para activar a la persona. En ese caso lo que tenemos que... O sea, entiendo que es para que no le dé somnolencia al día siguiente. Podría ser un buen remedio, podría ser un muy buen remedio. Y la dosificación, en principio, la que tenemos pautada es la que conocéis del producto. En algunas ocasiones se puede regular, es decir, se le puede dar a la persona en función del peso y de su efecto, se le puede dar más dosificación,
pero siempre hemos de adecuarlo a esa persona, al peso, y no comenzar con una dosis, o sea, comenzar con la dosis más bajita posible, ver si le produce efecto, subirla lo mínimo posible, ver si le hace efecto y si no, pues retirarlo. En principio, sí, a mí me parece una muy buena indicación lo de la hipersomnia. Siempre que no haya una causa, o sea, siempre que los sanitarios hayamos averiguado cuál es la causa de la hipersomnia, es decir, que no sea por un síndrome de apneas obstructivas del sueño, que no sea sobrepeso bastante evidente, porque si no, lo que haríamos con el MindMaster Stream es intentar compensar, pero como no resolvemos la causa que le genera la hipersomnia, no vamos a revertir el problema del todo, sino que vamos a poner una tirita, un parche, que puede no ser eficaz a largo plazo. Y no sé si queda alguna pregunta más, si queréis comentar alguna cosa más. Marimar me comentaba, no veo nada, tengo la pantalla en negro, es normal, no sé si has llegado a verla al final. ¿Habéis conseguido ver la presentación correctamente? ¿Se veían bien las diapositivas? Vale, mientras tanto tengo aquí otra pregunta. Tengo una paciente que lleva tomando antidepresivo Vandral, venlafaxina, 75 miligramos, y Olfidal, que sería el lorazepam que habíamos comentado antes, 2,5 comprimidos, entiendo, o sea, 2,5 miligramos durante 2 años y se lo quiere retirar. Vale. Os recomendaría sobre todo, primero, acudir a algún sanitario, porque bajar una dosis, bajar un antidepresivo, o sea, retirar una medicación siempre tiene que ser pautado por algún sanitario, porque pueden aparecer efectos secundarios y hemos de controlarlo. Una vez que esté retirado, sí que podemos plantearnos lo que hemos comentado antes. El Night Master sería una muy buena opción, y luego para activar a la persona, pues el Mind Master, los Mind Master, la fórmula Green o la fórmula Red, y si no, pues el Mind Master Stream, por ejemplo. Pero retirar un antidepresivo, o sea, sería un antidepresivo y además un tranquilizante. Eso sí que tendría que ser algún sanitario que lo retire. Además, el Orfidal, pensad que la dosis tipo, por así decirlo, sería 1 miligramo por noche y está tomando 2,5, o sea que es probable que si lo retiramos lo echen falta, se haya generado un síndrome de abstinencia, lleva 2 años, es muy probable que se genere un síndrome de abstinencia. O sea que yo empezaría por intentar retirarlo a nivel de centro de salud, con su médico, con su doctora de referencia, y una vez que lo haya retirado, si lo conseguimos, pues sí que se podría introducir perfectamente en Night Master y podría ser una muy, muy buena opción, porque aportaríamos de manera más natural el triptófano, que al fin y al cabo con el Vandral lo que estamos haciendo es aportar, evitar que se elimine la serotonina y por tanto aumentar la cantidad de melatonina. Y con el Night Master lo que haríamos sería aportar el triptófano y por tanto estimular toda la vía de producción de la serotonina y de la melatonina. Pero retirarlo siempre con prudencia, porque está con una dosis altita. El Vandral además no es la primera opción que utilizamos nosotros, porque no solo actúa sobre la serotonina, sino que actúa también sobre otro neurotransmisor, que es la noradrenalina. Es un antidepresivo mixto en ese sentido, toca dos neurotransmisores, entonces hemos de ir con mucho más cuidado a la hora de retirarlo. Pero bueno, que se plantee retirarlo es una muy buena opción. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más. Vale, no veo ninguna pregunta más. Aquí creo que ha aparecido alguna. Aquí está. Tengo una clienta que quería hacer la dieta con Body Mission, pero una vez que empecé tiene gastritis y luego ha dejado y ahora ha empezado de nuevo. Vale. Vale, le genera gastritis, probablemente lo que le genere gastritis
de toda la dieta, probablemente lo que le genera gastritis sean los aminoácidos, fundamentalmente las proteínas. Si empezamos con Body Mission, siempre deberíamos tirar de productos lo más bajo posible en proteínas. Pensad que las proteínas es lo primero que utilizamos cuando queremos perder peso, porque son menos calóricas, son menos calóricas, generan menos calorías que las grasas, y además nos sirven bien estructuralmente, pero el problema que hay es que los aminoácidos, las proteínas pueden ser indigestas a nivel, puede generarle problemas gástricos. Yo empezaría con productos menos proteicos dentro de Body Mission, con los productos menos proteicos, más diluidos, e ir aumentando la cantidad de proteína que vamos ingiriendo a posteriori. En cualquier caso, entiendo que esa gastritis está demostrada a nivel de algún estudio endoscópico o que se haya hecho algo por el estilo. O simplemente, si son simplemente molestias, podemos empezar eso, con menor cantidad de aminoácidos, con menor cantidad de proteínas, y poco a poco irlas introduciendo. Si es una gastritis como tal, si ha habido una endoscopia y hemos visto que hay una gastritis, una erosión y demás, sí que hemos de ir con más cuidado, y a lo mejor lo que necesitamos es algún protector de estómago que haga que se produzca menos ácido. Volviendo a la pregunta de antes, sería: ¿su médico nunca ve el momento de retirárselo? Es muy complicado. Hemos de pensar que lleva un antidepresivo mixto, que nos va a costar retirarlo, y además está con 2,5 miligramos, o sea, 2 comprimidos y medio de lorazepam, de Orfidal. Es complicado. Se puede intentar retirar, pero sería una retirada muy, muy, muy lenta, empezando con media pastilla de venlafaxina, por ejemplo, media pastilla, pero a lo mejor tiene que estar un mes así, y el lorazepam irlo retirando, pero también a razón de un cuarto de pastilla o media pastilla cada semana, cada 2 semanas. Piensa que lleva 2 años, o sea que ya se ha generado bastante dependencia y bastante tolerancia. Vale. Me acaba de decir que va a dejar definitivamente porque empieza otra vez con gastritis. Yo lo que le preguntaría fundamentalmente si esa gastritis o sea, qué tipo de síntoma tiene. Si es algo de acidez, simplemente algo de acidez, probaría a añadir pues algún Almax, algún Gelodrox, por ejemplo, que son antiácidos que no se absorben y que se toleran perfectamente. Algún Neovianacid, por ejemplo. Son productos que no se absorben, que hacen de protección a nivel de estómago, y puede permitir que no se produzca esta gastritis. Si es por acidez. Si es por gases, lo que deberíamos añadir algún procinético, que en ese caso ya es un poquito más complicado. Hay algún producto natural que podemos añadir también. Se puede añadir algún producto natural para evitar que se formen tantos gases y lo tolere más correctamente. Pero si es una gastritis claramente establecida con una endoscopia, o sea, hemos metido el tubo y hemos visto que hay una gastritis, aquí hemos de ir con cuidado. Seguramente hemos de dar el antiácido y hemos de momento retirar el Body Mission. Y en cualquier caso, si queremos volver a instaurarlo, deberíamos empezar siempre, pues eso, con menos aminoácidos y menos proteína. Empezar con la menor cantidad posible, con los productos que lleven menos cantidad de aminoácido o de proteína, de forma que tolere más adecuadamente la nueva ingesta. Se puede tomar para el insomnio, imagino que te refieres en lugar del lorazepam, del Orfidal. Sí, se podría intentar, por ejemplo, con la dosis que lleva, yo bajaría el lorazepam, el Orfidal, a 2 miligramos, en lugar de 2,5, 2 miligramos, y poner un Nine Master, a ver qué tal reacciona. Y si más o menos lo tolera bien, podemos intentar ir bajando, podemos subir un poquito más el Nine Master e ir bajando el lorazepam. Lo que pasa, bajar de 2,5 a 2 probablemente no haya problema, pero bajar de 2 a 1 nos va a costar. Nos va a costar porque normalmente hay eso, en 2 años creo que se ha creado bastante dependencia. Pero bueno, el Nine Master nos puede ayudar, por ejemplo, pues eso,
un primer paso para bajar de 2,5 a 2 comprimidos o de 2,5 a 1,5. Podemos intentarlo. Antiácido. Antiácido natural, pues, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, el Neovianacid. Neovianacid es un producto natural que lleva malvavisco, lleva regaliz también, y son comprimidos que se chupan, y esto lo que hace es que forma una barrera a nivel del estómago, de forma que no genera tanta acidez. Es un producto que lo podéis encontrar en la farmacia, es bastante económico. Probablemente con eso le permita comenzar de nuevo con el Body Mission, y si pese a eso no acaba de mejorar y no le han hecho la endoscopia, probablemente lo que toque sea una endoscopia, que no haya una gastritis, y entonces el problema es mucho más, es más complicado, el manejo es un poquito más complicado. Y creo, no sé si os animáis a alguna pregunta más. Vale. Vale, pues lo dejamos entonces por hoy. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias. Y nada, nos vemos el 23. Estamos preparando algún tema, a ver qué podemos hacer que pueda resultar interesante. Si queréis proponer algún tema, si me lo queréis proponer a través del Facebook, lo haremos. Si no, yo tenía pensado algún tema, pero bueno, si se os ocurre alguno, me lo planteáis, y si no, el día 23 ya miraremos a ver qué podemos hacer para algunas enfermedades. Yo tengo pensado alguno que tiene relación con la vista, sobre todo en personas diabéticas, en personas mayores. Igual nos puede venir bien alguno de los productos que tenemos en LR. Entonces, si se os ocurre algún otro tema, lo miramos, y si no, pues ya os planteo este, y el día 23 os explico un poquito más. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alicia. Nos vemos pronto. Un abrazo grande.